Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimada concurrencia, gracias por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias que ha tenido a bien organizar el Colegio de Tamaulipas. Preside este ciclo de conferencias el doctor Rui Matías Canales González, rector del Colegio de Tamaulipas. Me permito presentar a los distinguidos ponentes que nos honran con su presencia. La maestra Vilma Lucía Riaño, de la Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. La doctora Patricia González Aldea, de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Doctor Antonio Noé Zabaleta Rey, de la Universidad de Texas en Brownsville College. El doctor Pablo Camacho, de la Universidad de Texas A&M. Saludamos muy cordialmente a los maestros de los programas académicos del colegio, alumnos y exalumnos del Colegio de Tamaulipas que nos acompañan, distinguidos invitados. Enseguida hace uso de la palabra el doctor Rui Matías Canales González, rector del Colegio de Tamaulipas. Primero que nada, agradecer a todos y cada uno de ustedes la asistencia a este miniciclo de conferencias que hemos desarrollado en el Colegio de Tamaulipas y que está dirigido básicamente para ustedes, nuestros alumnos, nuestros profesores, investigadores, a fin de seguir fortaleciendo los conocimientos. Nos honra mucho la presencia de distinguidos profesores, investigadores de otras universidades extranjeras que mucho tendrán que aportarnos este día. Agradezco muchísimo la asistencia de la doctora Vilma Lucía Riaño, de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia, de la doctora Patricia González Aldea de la Universidad Carlos III de Madrid, del doctor Antonio Zabaleta de la Universidad de Texas en Brownsville, y de Pablo Camacho, doctor también, de la Universidad Texas A&M en Laredo, Texas. Agradezco también la presencia de dos muy queridos colegas, el doctor José Luis Pariente Fragoso, secretario de posgrado de investigación de la Universidad de Tamaulipas, y el doctor Antonio Serna Hinojosa, que es el director de la Facultad de Comercio y Administración de Ciudad Victoria. Bienvenidos al Colegio de Tamaulipas. Bueno, pues yo creo que sin mayor preámbulo debamos entrar a lo que nos convoca este día, que es escuchar a nuestros distinguidos ponentes. Cedo el uso de la palabra a la maestra Ludivina para que nos haga la presentación del primero de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Recibimos a la doctora Vilma Lucía Riaño, por favor, de la Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. Bienvenida a Tamaulipas. La doctora Vilma Lucía Riaño González, doctorante en Derecho, docente, investigadora de la Universidad del Atlántico y Libre, magistra en Educación de la Universidad del Norte, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y Derecho Constitucional de la Universidad Libre. Líder
del Grupo de Investigación DIA, Derecho, Infancia y Adolescencia, reconocido por Conciencias. Bienvenida, la escuchamos. Buenos días. Yo soy feliz de estar en Tamaulipas. Ya lo llevo en el corazón. Y apenas tengo unas horas en México. Gracias, señor rector. Gracias a todo el equipo que con él han hecho posible que estemos aquí y que hasta hace unas horas era un sueño. Qué bueno que tenga la oportunidad esta mañana de poderles compartir algunos triunfos para nosotros mismos en Colombia frente a los avances que desde la academia con la investigación hemos podido aportar. De pronto lo mejor que puedo compartirles en este momento es de qué manera hemos venido trabajando en la Universidad del Atlántico, qué es esa Universidad del Atlántico, qué estamos haciendo y cómo hemos aportado al avance social y al acompañamiento del cumplimiento de las políticas públicas frente al tema que nos convoca, que es la infancia, y que es tema que nos debe convocar al mundo además. Como preámbulo solo quiero compartirles que estuve 22 años en Colombia, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es el ente del Estado que desde 1968 viene acompañando a la familia en la protección de cada uno de los miembros y de sus derechos. Entonces esa experiencia en el ICBF, como le llamamos en Colombia, fue la que me animó a ir dedicándome desde el trabajo en la comunidad y en la sociedad como defensora de familia, 22 años, también del lado de la academia. Entonces tengo 22 años de docente, investigadora en asuntos de infancia y familia en Colombia, y ya no estoy en el ICBF porque tenía que escoger. Con la beca del doctorado se me dedicaba solo a investigar desde lo académico y ya no como empleada pública. Y lo escogí así. Creo que puedo dar más desde la academia con lo adquirido desde la experiencia. Entonces, con ese preámbulo les cuento que hemos creado un grupo de investigación que hemos denominado DIA, Derecho, Infancia y Adolescencia. La Universidad del Atlántico es la que cubre toda la costa caribe de Colombia, es la universidad más grande del Caribe y tiene 23.000 estudiantes, 34 programas de pregrado, 24 de posgrados, hasta ahora tenemos 3 doctorados. Y es la universidad pública, la única universidad pública en la costa caribe del Atlántico. Y nos enorgullece que hemos venido trabajando pulso a pulso. No es tan fácil en Colombia hacer todo lo que hemos querido hacer desde la academia, pero hemos logrado cosas. ¿Cómo lo hemos logrado? Frente a mi mundo, como lo digo yo, que es el de la infancia y el de la familia, a través de investigación, con lo que recientemente para nosotros ha sido el cambio total en el país frente a cómo asumimos a los niños y cómo asumimos a la familia los colombianos. Y ahí hay que decir que tenemos que partir desde 1991 con la nueva Constitución. Pero hoy solamente en esta charla amena quiero contarles que hemos venido haciendo con los semilleros de investigación, que son estudiantes de pregrado y de posgrado, que se involucran a las líneas de investigación y que hemos dedicado a meternos en la Corte Constitucional, que es la máxima autoridad constitucional en Colombia, de la cual estamos muy orgullosos. La Corte Constitucional en 1991 nos cambió el país, nos cambió la visión de los niños y de la familia y de la mujer y de las personas con discapacidad. Nos hizo más humanos, nos hizo más felices. Pero no solo es suficiente, ¿no? Necesitábamos una Corte Constitucional que la hiciera cumplir. Y entonces los fallos de la Corte Constitucional colombiana del 91 para acá
son prácticamente fallos académicos. La misma Corte ordena estudiarlos en los cursos. Le dice a los jueces, reúnalos y ponga esta sentencia, obligatoria lectura de este fallo. Invita a la academia y ordena a la academia, las distintas universidades, a involucrarse en los casos y ayudar a resolverlos. Yo creo, después de 22 años de experiencia en lo social, en el trabajo diario de la gente, en la dificultad de la vida humana, que nos estaba haciendo falta ese apoyo constitucional, ese apoyo desde la autoridad, desde el reconocimiento de la persona como dignidad, pero también desde el reconocimiento del compromiso de la academia con el avance social. Y hasta ahora llevamos 128 sentencias extraordinarias que yo me voy a permitir dejar al rector en la presentación del Congreso. Está el listado de las sentencias por si a alguno le interesa, si alguno tiene algún tema puntual que está investigando. Tiene reconocimiento internacional la Corte Constitucional nuestra, porque son realmente extraordinarias. Nos muestran todo el avance que ha tenido un tema en particular, ahora puedo mencionar dos. Nos dice cómo eran las cosas antes, cómo lo son ahora después de la Constitución, cuáles fueron los errores de esa autoridad y cómo estamos cambiando el país desde lo social. Estoy convencida que si no cambiamos y no enfrentamos a la sociedad y a la familia como debe ser, con la dignidad que hay que hacerlo, nuestros países no van a avanzar como lo merecen, en la continuidad y en la efectividad que se requiere. Entonces, estoy feliz de estar en México. Creo que ahí hablamos con los otros ponentes, mis compañeros, a los cuales ya aprecio mucho. Estamos en distintos lugares del mundo porque tenemos las mismas inquietudes y los mismos sueños y el mismo convencimiento que es desde la academia, donde tenemos que jalonar lo social. Ese distanciamiento hay que irlo cortando cada vez más, porque no tiene sentido que sigamos en los cursos creyendo que ahí se acaba el mundo. El mundo está afuera y necesitamos reforzar al estudiante de posgrado, de pregrado, de maestría, a que contribuya con su saber y con su disciplina. Me encanta este colegio, señor rector, con todo lo que aprendí anoche en su conversación, del grupo, de tu equipo, de la interdisciplinariedad, de la amplitud, del mundo sin frontera que sueñan y que es lo que es la visión que tiene que tener el ser humano cada vez más. En la consulta que me hacía Rosa Amelia, que para nosotros es Amelia, extraordinario ser, me preguntaba qué puntualidad tendría para la charla de ahora. Entonces les decía que le pudiera comentar dos casos de sentencia constitucional que nos han cambiado la historia. No sé si tengo el tiempo para hacerlo. ¿Está bien? Nosotros tenemos una legislación civil y de familia con una gran historia, una legislación dura, durísima, para los niños y para la familia y para las mujeres. Hemos sufrido, pero hemos avanzado. Entonces, hay una norma, por ejemplo, en el Código Civil, desde 1936, el Código Civil es viejito en Colombia, lo heredamos todos, casi todos en la vida. Ese Código Civil regula en alguna norma que los padres extramatrimoniales, los que no se han casado con la madre, tienen la sanción civil de perder su potestad o patria potestad cuando son declarados como tal en sentencia de un juez de familia. Eso desde 1936, ley 45, hasta hoy día eso está vigente. Y se han dado cualquier cantidad de fallos donde los padres, que por el solo hecho de que no quiso reconocer voluntariamente al hijo de una mujer que no está casada con él, tendría que hacerlo voluntariamente y no lo hace por cualquier motivo, si se demuestra en juicio su paternidad, la sanción desde la ley es la privación de la patria potestad. Entonces, en otras palabras, es un padre que nace con deberes, pero no nace con derechos, porque es un padre solo para cumplir deberes económicos,
efectivo. En el 2010 hay una sentencia histórica, que es la C-145 del 2010, donde la Corte Constitucional revisa y nos dice toda la historia de esa ley 45, que fue terrible, donde los hijos que no eran casadas, de la mujer casada, no tenían ningún derecho, no tenían ninguna igualdad, no tenían ninguna manera de reclamar a su padre. Toda esa evolución legal ya se ha dado en Colombia, pero subsisten esos artículos duros donde se sanciona de manera igualitaria todos los casos. La Corte Constitucional en el año 2010, después de un estudio supremamente completo y serio de cómo se evoluciona en la paternidad en Colombia, le dice a los jueces de familia, que es la jurisdicción especializada para ellos. Desde el año 89 tenemos jueces de familia solo para asuntos de familia. Les dice: esa constitucionalidad de ese artículo de ahora en adelante será condicionada en la medida en que solamente y solo si es conveniente para el niño que ese padre nazca desde ese momento con o sin derechos, el juez así lo debe declarar en sentencia. Entonces, ¿qué está pasando? Que el juez de familia necesita ser un juez más investigador. Hay quienes se sorprenden y dicen: bueno, pero necesitamos ¿qué calidad de jueces para que tengan la prudencia y la sabiduría suficiente como para decirle: señor X, usted vino como demandado, pero ha demostrado en el proceso de investigación de paternidad, así se llama ser un padre amoroso, cumplidor, interesado, voluntarioso, yo no sé, dependiendo cómo se haya comportado en el proceso. Para el niño, que es el que nos cambió la perspectiva de vida en Colombia, para el niño, ¿qué es más sano? Que el padre nazca con derechos y deberes, o que ese comportamiento del padre durante el proceso, lo que ha dicho la demanda y lo que se ha demostrado por las partes, es más conveniente que el padre solo tenga deberes como siempre, o que tenga derechos y deberes. La Corte nos ha dicho: aunque exista la vigencia de la norma fría, tenemos que cambiar a defender la constitucionalidad de los derechos, eso que llamamos derechos fundamentales. Entonces, encontramos en los juzgados de familia la preocupación de los jueces con el equipo interdisciplinario que maneja los juzgados de familia desde el 89, interesados en saber, en investigar quién es ese demandado. ¿Es más sano para el niño que tenga deberes solamente ese padre, o también le vamos a dar luz verde para sus derechos, para que pida su custodia, para que regule una visita, para que no nazca limitado en derechos y solo en deberes? Esto, que parece simple a primera vista, es un cambio del cielo a la tierra, porque de ese estado que teníamos de derecho apegado a la norma, exacto, rígido, porque lo dice la ley, frente a la Constitución del 91, ya no tiene el mismo peso. Ya no es así. Ya no somos un Estado de derecho, somos un Estado social de derecho. Somos un Estado más preocupado por la gente, por la dignidad del ser humano, y para eso la herramienta maravillosa del derecho. No al revés. No que se aplica la norma porque lo dice la norma. Se aplica la norma porque así lo dice, pero porque es lo más conveniente para ese niño en ese caso puntual. La Corte Constitucional nuestra, desde 1991 que existe, porque la crea la Constitución del 91 como máxima jerarquía, atiende dos tipos de asuntos. Unos asuntos de constitucionalidad para revisar la norma frente a la Constitución, pero también atiende asuntos particulares de tutela, de violación de derechos fundamentales. Entonces, es mucho mejor, porque no solo se queda en la revisión formal de las leyes, sino que se va a los casos puntuales de cualquier ciudadano. Cualquier persona en Colombia puede llegar hasta la Corte Constitucional para la defensa de un derecho fundamental vulnerado a la máxima autoridad. Y en esas tutelas que nos han cambiado la historia, es donde estudiantes de derecho, estudiantes de medicina, estudiantes de psicología,
nos hemos congregado a estudiarlas, a contarlas en las comunidades, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en otros países. Estuvimos en Argentina en un evento mundial el año pasado sobre infancia en la Universidad del Mar del Plata, contando cómo en Colombia los niños y la familia tienen otra atención, otra esencia, y que ese respaldo constitucional lo ha hecho cumplir de manera mágica casi la Corte Constitucional nuestra. En la Universidad del Atlántico tenemos la ventaja de que nuestros estudiantes, 23.000, que se presentan el doble, porque es muy rígido como universidad pública ingresar con examen, además de los exámenes del Estado, la misma universidad hace un examen propio y queda casi siempre, casi la mitad por fuera de los que quieren ingresar. Estamos trabajando con ellos desde el primer semestre en la Universidad del Atlántico porque necesitamos nuevos profesionales más sensibles frente a la infancia. Por eso creo que para el mundo, y para México, para Colombia, para nuestros colegas, en buena hora el colegio en Tamaulipas hace un evento para reconocer los derechos, para otra gramática de los derechos frente a la infancia y a la adolescencia. Yo le prometí a la señora de inmigración que me recibió ayer decir algo de ella, porque fue tan hermoso su gesto cuando me dijo toda brava: ¿a qué viene? A México. Viene sola, además porque yo traía, perdón, cuento un reto, puedo. Yo venía con 60 personas colombianas que vienen a una excursión, y cuando yo seguía en la fila y era yo solita, entonces ella estuvo así. ¿Viene sola? Dice, sí, sola. ¿A qué viene? Digo, vengo invitada por un colegio en Tamaulipas. ¿A qué? A un congreso de la infancia. Usted mira, qué dicha, qué buena hora, qué maravilla, buena falta que hace. Adelante, yo muestro, mire mi invitación, qué dicha. Entonces yo decía, sí, el mundo tiene que ser sensible a la infancia, pero desde la academia tenemos que reforzarlo, porque no es así, no es cierto que tenemos la prevalencia, la prioridad que merece la infancia, no es tan cierto. Desde lo legal, lo tenemos contemplado en Colombia desde el 91, cada vez más somos más coherentes con eso que dicen las normas, pero creo, estoy convencida que nos ha ayudado la Corte Constitucional en su sabiduría, en su fallo, uno a uno, cambiando esa cultura latina, a veces dura con los niños y las niñas, olvidando a los adolescentes, entre otras cosas, y ahí vamos. Pero vengo orgullosa de Colombia a contarles que sí se puede, que éramos otro país hasta hace poco y tenemos otra visión y otra familia tratando de avanzar, y creo que lo hemos logrado. Pero con trabajo, con investigación, y creo que el lugar es la educación. Desde ahí es donde vamos a seguir aportando. Ahora mismo estamos realizando, tenemos una ley de infancia extraordinaria que es compatible con todos los convenios internacionales que Colombia ha firmado, entre otras cosas, los ha firmado casi todos. Somos juiciosos en eso, de pronto estamos más juiciosos cada vez más en cumplirlos, en que se conozcan, y la academia está apoyando en eso, porque podemos tener normas de avanzada. Tenemos una ley de infancia que a mí me recuerda, cuando la leo muy juiciosa, Estocolmo, Suecia, o sea, otro país, ¿verdad? Pero no es suficiente tenerla así de espléndida. Necesitamos en la conciencia, en el corazón, en la mente, en la vida de cada uno, de quienes tienen que hacerla cumplir, justamente en la familia, de los docentes, de los nuevos profesionales, la sensibilidad. De lo contrario, no va a ser igual, no va a ser igual. Para cerrar, por ahora, ¿no? En una de las tutelas históricas nuestras,
Podemos mencionar, hay un niño que su madre llega a la Corte Constitucional después de tener 2 fallos contrarios. Primera instancia, jueces de familia, revisa esa decisión de quitarle al niño de 8 años con síndrome de Down a la madre. El Tribunal Superior y también confirma el fallo de primera instancia del juez de familia, que era la decisión que había tomado un defensor de familia administrativo. Los defensores de familia son funcionarios administrativos y lo revisa un funcionario judicial, que es un juez de familia. El funcionario administrativo declara la adoptabilidad de un niño, dice: ustedes ya no son más su familia, mediante un procedimiento administrativo, y lo coloca en un programa de adopción. Si su madre se opone, sus familias, los interesados, lo revisa un juez de familia. El juez de familia lo revisa y confirma el fallo del tribunal, del defensor. Pero su madre impugna el fallo y se va a la autoridad superior y también confirma el fallo. Si eso pasa, doble fallo en contra, cualquiera se queda ahí, si no hay tutela, no hubiéramos podido hacer nada. La madre se va a la Corte Constitucional y pide que le regresen su hijo porque se están vulnerando los derechos fundamentales del niño. Y en la sentencia, lo que se aprende de ella, lo lindo, es cómo la Corte le dice al Instituto de Bienestar Familiar, con toda la experiencia que tiene y lo que hace, al juez de familia y al tribunal, que se equivocaron. Y dice, y entiendo por qué se equivocaron. Y se equivocaron de buena fe, le dice la Corte, porque es durísima la Corte nuestra. Ahí fue muy suave, dijo, y se equivocaron de buena fe, yo lo sé, pero hoy día los niños son otra cosa. La defensora y las autoridades posteriores que revisan el caso entienden que lo mejor para un niño, se supone, es lo mejor para todos los niños y las niñas, y así no es. La Corte le dice: están trabajando y resolviendo la vida de Pedro en la sentencia. Lo llaman Pedro. Pedro no es cualquier niño. Lo bueno para Pedro no es que pensar, soñar que él tenga una mamá mejor que la que tiene. Pedro no merece una mamá buena y un papá bueno y mejor, no. Pedro merece su madre de sangre. Y como su madre de sangre biológica no es la mejor, el Estado tiene que ayudarla a ser mejor. Porque Pedro tiene 8 años, tiene síndrome de Down y es agresivo sin su madre. Si fueran otras las circunstancias de Pedro, el fallo del ICBF de la primera instancia y de la segunda hubiese sido el mejor. Entonces, y eso no cambia la historia de creer que para todos los niños y las niñas, para todos los casos, todo es igual. No es igual, es de acuerdo a cada caso y de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Y eso nos lleva a ser más investigadores de cada caso. Y entonces la Corte, la invitación que hace es preocuparnos de los casos de la infancia y adolescencia y no ocuparnos de ellos. Ocuparnos de ellos era resolver de la misma manera que las 3 autoridades anteriores lo habían hecho. Ocuparnos de Pedro fue lo que pasó. Preocuparnos por Pedro Down, con su madre como la tenía, es entender que él puede ser más feliz con su madre que en la institución donde estaba, porque nadie lo va a adoptar, con ese problema de salud y de edad, porque tiene familia que lo está reclamando, aunque no tenga las condiciones mejores, económicas ni de ningún tipo. Entonces, lo histórico del fallo es que cita universidad por universidad para establecerle una responsabilidad con los niños con síndrome de Down, con las madres y a las facultades, por ejemplo, de psicología, trabajo social, nutrición, les dice: reúnanse y revisen los conceptos porque están superados. Que la mamá no tiene las condiciones y entonces no sería un niño feliz, no. Que la mamá no tiene condiciones, entonces trabajemos de qué manera, enseñemos cómo se manejan los niños de Down
y se mete en las intimidades de cada caso, y creo que somos mejores después de la sentencia de Pedro. Le enseño, por ejemplo, a los profesionales en Colombia que atendieron el caso de Pedro, cómo es el manejo de un niño de Down, y se mete en la investigación desde la sexualidad de los niños Down, y qué hizo la madre, que el instituto tomó como en contra. La corte lo convierte en la fuerza de la madre, que a pesar de su ignorancia frente al manejo adecuado del tema, le daba afecto que no tenía en la institución donde había estado recibiendo protección, donde se iba a quedar además, porque muy probablemente no iba a ser adoptado. Tenemos la tristeza en Colombia de que es alto el número de niños en la adopción a nivel nacional y a nivel internacional, pero antes era más alto. Entonces soñamos que algún día no seamos un país con alto rating de adopción, porque sean los hijos, los niños y las niñas, producto de familias planeadas, pero eso es prevención desde la infancia, desde la adolescencia, y eso es visión a la familia desde la integralidad y desde la complementariedad en el cumplimiento de sus derechos y en el reconocimiento de los mismos. Y así hemos ido en instituciones, en escuelas, en los medios de comunicación, reunir a todos los medios de comunicación a contarles qué dice la Corte, porque es que si se quedan donde se quedan los fallos, de pronto perdemos la oportunidad de aprender desde cada caso nuevas visiones del mundo, con la herramienta maravillosa del derecho, con la herramienta de la Constitución, y por encima, como dice la Corte, de la misma norma. Hay un caso, me acabo de acordar, que me encanta, donde la Corte le dice al instituto: pero ¿y por qué retira a ese niño de la casa? No se le dice el SOBF, porque el niño estaba registrado de manera ilegal, la madre y el padre no lo eran biológicos, hicieron un registro ilegal y es un delito. Y dice la Corte: sí, es cierto, pero no era relevante frente a las condiciones de vida que tenía ese niño antes de que llegue a la casa y después como lo encuentra el SOBF. No tenía por qué quitarlo con el fundamento de que sus padres de crianza, que no son biológicos pero que aparecían como tal, lo habían registrado. O sea, nos cambió la historia, porque superemos que se ha cometido un delito. O sea, sí, es un delito, y investíguelo y arréglelo, pero no quite ese niño de ahí, porque quienes lo han cometido, dándole una identidad que no es biológica, no es real, lo han hecho con un principio constitucional de solidaridad, de amor, de cuidado a un menor de edad que encontraron desprotegido. Entonces, por encima de esa puntualidad, rigidez, dice frialdad de la norma escrita, cambiemos la manera de recibir y de concebir a la infancia. Creo que nos está haciendo muy bien esos casos así. Entonces, que desde el primer año la satisfacción que tengo es que tenga estudiantes en mi grupo de investigación por el mundo contando que hay una Corte que está haciendo cosas distintas, que nos está ayudando a mejorar. Nos da fuerza para decir que desde la investigación y desde la academia es que vamos a poder jalonar avances sociales. Ahora mismo la Procuraduría en Colombia nos ha invitado para que estudiemos cómo mejoramos esas normas de ley de infancia, que son del 2006, son supremamente nuevas y están dando buenos resultados. La quieren hacer más cortos los trámites para resolver en menor tiempo y de mejor manera los asuntos de la infancia y de la adolescencia. No cambia la historia de la familia. Ya la familia en Colombia no es el papá, la mamá y los hijos. La Corte ha dicho otras cosas. Nos cambió las uniones de las personas del mismo sexo. Somos otro país, somos más humanos como humanos. Y el fundamento es legal, el fundamento es constitucional. Entonces eso puede ser lo que en primer lugar yo quisiera dejarle a ustedes en esas mentes brillantes que se ve que tienen por la infancia. De lo contrario, no estuvieran tan juiciosos aquí una mañana de sábado que juega Colombia.
¿Qué les cuento? Tenemos todas las leyes que quieran para la protección en Colombia de mujeres. O sea, la mujer soltera, la viejita, la embarazada, la adolescente, la maltratada. Pero estamos necesitando cada vez más superar la desigualdad de género. Y la Corte tiene un fallo extraordinario. Hay una ley que se llama la Ley de la Mujer Cabeza de Hogar. Y como es la Ley de Mujer Cabeza de Hogar, algunos jueces decían que cuando el señor X pedía los beneficios de la ley como hombre, porque estaba en las condiciones de la mujer cabeza de hogar, sola, con hijos, con algún hijo con problemas de salud, y el hombre dice, bueno, pero yo soy solo, con hijos con problemas de salud, ¿por qué no me aplican la ley de la mujer cabeza de hogar? Entonces alguien pensó, no, porque es para la mujer. La Corte Constitucional tiene un fallo que dice, todas las leyes en Colombia, de ahora en adelante, donde diga hombre, se aplican a mujeres, y donde diga mujer, se aplican a hombres. Superémoslo. Eso es del cielo a la tierra, es otro país. Pero si se quedaran los fallos quietos, solo nos enteraríamos lo que lo manejamos. Pero un país lo requiere, y los estudiantes son la clave, los nuevos profesionales. Esa es la fuerza. ¿De dónde más la sacamos? De nosotros. Estudiamos ¿para qué? Para cambiar este mundo, para hacerlo mejor. Y si estamos en el mundo maravilloso del doctorado, entonces no podemos quedarnos con menos, siempre con más. Me encantan sus caras. Gracias por su atención. Estoy abierta a sus preguntas. Le doy la palabra a mis compañeros hermosos y juiciosos. ¿Alguna? ¿O la dejamos al final? ¿Quién más quiere saber de Pedro? ¿O de yo no sé quién? Pedro está feliz con su mamá, ¿eh? Eso fue escándalo en Colombia. Yo ayer no escuché muy bien cuando habló usted sobre la cuestión de la adopción en el caso de las parejas gay. Allá sí existe, y desde cuándo, y qué resultados ha obtenido. Sí. Si es que está aprobada. Sí, es un tema complejo y estamos en proceso. No está aprobada. La ley que existe es la Ley de Infancia y Adolescencia del 2006 y sigue diciendo que puede adoptar en Colombia un hombre y una mujer, casados o no, solos o como compañeros permanentes, extranjeros o colombianos. Es la Corte Constitucional la que en 2 fallos recientes del año pasado ha fallado a favor de 2 parejas homosexuales en 2 casos distintos. Entonces, con ese antecedente, hemos podido ser felices a 2 niños, son 3 niños, 2 niños que fueron adoptados. Fue de pronto muy sonado porque es una adopción de extranjero que llega a Colombia y adopta 2 niños grandes, se llaman de difícil adopción. De difícil adopción, no me da pena decirlo porque es un ambiente académico, son 3 años. El que tiene 3 años ya es de difícil adopción, porque el que quiere adoptarlo quiere pequeñito que se parezca a la tía Gertrudis. Me dice un señor, o sea, ¿de dónde lo consigo? Pero si tiene, estos 2 hermosos tenían 7 y 9, ¿a dónde? Con historia difícil de vida. Llega un personaje extranjero y los adopta como soltero, es válido en Colombia desde antes, pero cuando ya se va con sentencia ejecutoriada de adopción de un juez de familia, pasa por ICOBF, la entidad máxima del Estado para hacer el seguimiento, y él se le sale, como decimos en Barranquilla, se le escapa, no sé cómo es en México, ¿cómo se dice eso? Cuando alguien dice sin querer, se le salió que tenía un compañero de su mismo sexo, que era gay. Terrible, histórico, me da pena, porque el funcionario retuvo a los niños y le dice, aunque tenga sentencia, no se puede ir con ellos, porque eso es ilegal. Eso es verdad que es ilegal, pero lo que ella estaba haciendo y la sentencia y los niñitos felices de la vida y todo, fue casi un problema de Estado. Ya la Corte lo resolvió y ya está él con sus niños.
Y el otro caso es nacional, es una adopción nacional porque la señora vive en Medellín, Antioquia, y lleva a... En Colombia la adopción puede ser porque los niños los declaran en abandono o adoptables, los abandonan y los declaramos adoptables, o porque su madre biológica va y da el consentimiento para que sean adoptados. Eso se puede hacer. Una mamá en Colombia lleva al hijo para que lo entreguen en adopción. Ella no escoge a quién, ella solo lo entrega al instituto. Esta madre fue al instituto a decir: vengo a entregar mi hijo en adopción, pero a mi compañera permanente, porque eso sí se puede. Yo escojo a quién adopta a mi hijo, si es mi cónyuge, mi compañero, o mi padre o mis hermanos, no más. Y ella estaba escogiendo a su compañera del mismo sexo. Igual pasó. Y le retiran a la niña 10 años. Una niña hermosa, que dice: siempre he tenido 2 mamás. No sé cuál fue el problema que dijo mi mamá, que la otra también era mi mamá, pero ya no tengo ni una mamá, porque la ubican en lugar sustituto. Dios mío. Y la corte dijo: ¿qué es eso? ¿Y dónde está la niña? ¿Quién le preguntó hoy? ¿Qué vamos a hacer con ella? Si son sus 2 mamás. Y entonces, desde la Constitución, el fallo fue a favor de la señora. Pero eso ha sido muy difícil. Y nos toca con calma, porque legalmente no está dicho, con fundamento de principio constitucional, que la Corte ha fallado en esos 2 casos excepcionales. Pero hay una cantidad que viene detrás de eso. Gracias, había entendido. Sí, no, adelante. Daríamos unas 2 preguntas más. Una pregunta acá hay otra para dar pregunta. paso a los siguientes ponentes. Bien, doctora, muchas felicidades por su ponencia. Mi nombre es José Antonio Serna. De veras es un tema muy interesante para todos nosotros, sobre todo en esta situación actual en que vivimos a nivel mundial. Claro. En el caso de los niños, últimamente, inclusive, lo que está sucediendo, nosotros, ¿verdad?, que México es un país de tránsito hacia los Estados Unidos, un país de primer mundo. Ahí tenemos un fenómeno fuerte que recientemente, a pesar de que ha sido años que ha pasado, se ha estado trazando en televisión el problema de los niños que han sido recogidos, ¿verdad?, que han sido encontrados ilegales y los tienen en cárceles en Estados Unidos, los tienen metidos en cárceles realmente. No es el caso exclusivo de Estados Unidos, aquí en México sucede desgraciadamente lo que le llaman los centros no de readaptación, pero sí para los menores de edad. Ahí yo creo que este tipo de estudios, de investigaciones que ustedes están haciendo son muy interesantes, porque es un impacto a nivel mundial, no es un impacto nacional, porque obviamente estamos hablando del futuro del mundo, de las criaturas que están siendo o no bien o mal educadas para poder gobernar en su futuro el mundo. Entonces ahí el impacto tan fuerte que está llevando en este tipo de situaciones. Ayer precisamente en la noche, unos de los compañeros de aquí escuchamos en la televisión, por ejemplo, que en Brownsville, Texas, hay un lugar donde tienen a los niños que están encontrando, ¿verdad?, que son ilegales, no solamente de México, de El Salvador, de Guatemala, principalmente de Centroamérica, que los tienen aislados totalmente. Y acaba de haber una reunión, si mal no recuerdo, en Guatemala, con los cancilleres de México y Estados Unidos y con los cancilleres de Centroamérica, para ver qué se va a hacer con este tipo de situaciones. Entonces la felicito, me parece muy interesante, es un tema de mucha actualidad. Sé que porque hay compañeros de Estados Unidos o mexicoamericanos que están viviendo en Estados Unidos y viven mucho esta situación, ahorita que también con el traslado de muchos padres, claro, de latinoamericanos que no están legalmente en Estados Unidos y dejan a sus hijos allá, y los niños están manifestando en contra de la situación por el efecto social o sociológico, psicológico que está creando en su ser, en su persona. Me felicito nuevamente y verdaderamente esto sí yo creo que se tendría que ampliar bastante. Muy bien. Doctora, usted dijo que Colombia tiene un alto número de adopciones. ¿Nos podría dar alguna cifra? Sí, de México comparado con Colombia, ¿qué tiene? No, con México no tengo las de México, pero sí, en Colombia se manejan alrededor de 24 adopciones por año. Por regiones. 24. Generalmente, la ley prohíbe que sean más adopciones de extranjeros que del propio colombiano. O sea, la primera instancia de presentación al niño tiene que ser a un colombiano. Cuando el colombiano no acepta al niño, entonces la adopción la presenta
al extranjero, con los países que Colombia tiene convenio de adopción a través de las agencias. Pero con lo que usted acaba de decir, eso me encanta, y me permite contarles para cerrar sobre esto. En Colombia hay centros de reeducación cuando los menores de edad infringen la ley, también en condiciones de revisión. Teníamos una edad penal de 12 años hasta el 2006, era terrible, porque de 12 años con la vida que ellos han tenido parecen física y biológicamente de 9, ¿verdad? Y uno encontraba en los centros de educación chicos de 12 pero parecían de 9, yo hasta lo cargaba, porque Dios, eran unos comenzando la adolescencia. Desde el 2006 para acá, nueva ley de infancia nos subió la edad penal y nos determinó que solo desde 14 años en adelante los chicos pueden ser encerrados en unas instituciones. Las instituciones han ido mejorando, esto falta todavía bastante, pero han ido mejorando, y hay unas medidas que desde la ley se pueden asumir en vez del internamiento. El internamiento es excepcional en Colombia para la infancia, y una de las medidas, en un caso sonado de la Corte, es un adolescente que mata a su mejor amigo en una riña de una fiesta, 2 adolescentes de la Universidad Nacional de Colombia, la universidad pública más grande y más importante del país, está en Bogotá. La Universidad Nacional tiene 2 estudiantes que tienen los más altos niveles en 2 carreras distintas. Ellos tienen doble titulación, muy común. Y en una fiesta por alguna pareja, no sé, de baile, pelearon, y uno, como le estaban golpeando duro al mejor amigo, el que estaba en el piso sacó una navaja y lo chuzó, pero lo chuzó en una vena que se murió. Y entonces se pide la máxima pena por la familia de la víctima. La máxima pena en Colombia en esa época eran 3 años. Antes del 2006, todo menor de edad en Colombia, mayor de 12, que cometiera una infracción a la ley, tenía una pena máxima de 3 años, igual para todos. Desde el 2006 es 8 años. Subió la edad, pero también subió las penas. Entonces se pide ahora, el caso pasa ahora, le pide 8 años. Entonces el juez penal, claro, lo ordena, 8 años de internamiento. Pero el abogado de este muchacho que queda vivo, depresivo, su mejor amigo, las declaraciones son impresionantes, el abogado pide que superemos la medida de internamiento, aunque sea el peor delito que es el homicidio, y que le dejemos seguir en la Universidad Nacional sus 2 carreras con sus máximos niveles académicos, y que le demostremos al país que fue un error, que lo puede superar, y la Universidad Nacional lo ayudará a sacar adelante su vida, los docentes, desde la academia y la fuerza, para cambiar lo social, y se divide casi el país en que no se le conceda que continúe en la universidad, que vaya solo a sus horarios y venga y duerma en la cárcel, que no es cárcel sino centro de educación. Y hay otro gran número de personas que dicen que no se puede, y entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que dijo mi Corte Constitucional? ¿Qué es mejor para Colombia? Que ese brillante estudiante que se equivocó termine sus 2 extraordinarias carreras como lo han venido haciendo, o que se quede en el centro de reeducación, porque 8 años, porque mató a su mejor amigo en un error horriblemente trágico. ¿Qué tiene que ver con la Corte? Ya ustedes saben de la Corte colombiana. ¿Qué dijo? Que estudie, ya está yendo. Y los profesores de la Nacional lo quieren, y los alumnos lo quieren, y sigue siendo el puntero de los 2 programas de pregrado. Y hay quienes están molestos. Pues sí, es normal. Y hay que entenderlos, hay que ayudarlos. Por favor, las preguntas yo creo que ya serían personales, o si nos damos un tiempo para tomar un café, ya con la doctora, para darle respeto a los tiempos de los otros expositores. Listo, 1000 gracias por su pregunta. Agradecemos su valiosa participación en este ciclo de conferencias. Abrimos un receso de 10 minutos.
Gracias.